Hoy hubo novedades, entre ellas esta regla, este código de delincuente que se filtró y aparentemente tiene que ver con el soporte que habla justamente de qué manera estos asaltantes deben de actuar. Esto de acuerdo a los registros encontrados por la policía. Mariano, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. El saludo a toda la gente que nos acompaña. Efectivamente, una especie de manual y de hecho el título de este documento es Regla del Delincuente. Queremos compartirlo con ustedes porque este documento fue encontrado en una vivienda donde se realizaba un allanamiento hoy en horas ya de la mañana en la ciudad de Fernando de la Mora. Y fíjense en los puntos mencionados, reglas del delincuente. Y comienza a citar algunas características del delincuente. No quiere exponerse, siempre elige su objetivo, siempre elige lo más fácil, es decir, es más al más desprotegido. Durante un delito, el delincuente está nervioso y con miedo. Es como que conceptualizan primeramente lo que viene a ser un delincuente. Siguiendo con este manual, que según nos decían los propios integrantes de la policía, sería el ADC de esta gavilla de delincuentes, habla también de las características. Observe siempre, dice, el comportamiento, las manos, porque generalmente escondidas en los bolsillos, en los bolsos. Luego también habla de los ojos, que hay que observar siempre los ojos, porque dicen que los ojos son el reflejo del alma, dice esta guía de los delincuentes. Cuando saludar al supervisor, dan un ejemplo, o al gerente, donde uno se pone firme, mano a la visera. Ojo, porque vamos a llegar enseguida a la parte donde hablamos ya de cómo perpetrar hechos propiamente. Aquí es donde hablamos de, fíjese señora, señor, principios éticos de los delincuentes. Altruismo, mira a los demás antes que a ti mismo. Habla de la disciplina. El vigilante debe cumplir lo que le es marcado por sus superiores. Además, en los principios éticos de los delincuentes se habla del respeto, tratar a todo el mundo con la misma consideración. Y por último mencionan la lealtad y discreción, fidelidad a las personas que nos brindan su confianza, sabiendo guardar lo que nos dicen en función de nuestro trabajo. Seguimos repasando este documento que fue encontrado en esa vivienda donde de hecho habían otras varias evidencias. Hablan también del compañerismo y en ese punto dicen que el delincuente debe estar dispuesto a dar todo, el uno por el otro en el trabajo. Además hablan de la profesionalidad, de realizar bien nuestro trabajo de manera continuada y voluntariosa. Y ahí menciona un ejemplo. El guardia de seguridad, por ejemplo, tiene que adoptar una postura de respeto estricto a las normas, pero exenta de irracionalidad y con flexibilidad, sabiendo adaptarse a cada situación. Yo sé, señora, señor compañero, que como que les sorprendería ver un poco las palabras, los términos que utilizan, incluso está todo subrayado, bien esquematizado. Vamos al artículo 19 de la legítima defensa. Es un artículo del Código Penal paraguayo, sí. Hablan también de una especie de marco legal de este hecho en particular, donde dicen que no obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio ajeno. Hablan un poco de un marco legal, mencionan esto de legítima defensa. Claramente tampoco entendemos cuál es la idea de poner este artículo ahí de manera suelta, pero acá viene una cuestión súper interesante y presten atención. Esta es la primera parte, ahí está el título, donde hablan ellos de las reglas del delincuente y comienzan a desglosar y a clasificar los tipos de delitos y crímenes. A ese punto llegamos. Mira, delitos comunes. Habla de delitos menores, rateros, carteristas, tortoleros, delitos medianos, ladrón de vehículos, asaltante, violador, ladrón semiorganizado. Luego vienen ya los delitos mayores, según el esquema realizado por los propios delincuentes, donde hablan de el ladrón que es organizado, el secuestrador, el asesino, y desglosan otro asesino por razón personal, por razón política, por un contrato, en este caso el hecho de sicariato. Y también hablan ya de terrorista, de cuestiones de terrorismo como delitos mayores. Y acá está lo que les venía avisando. Preparación para un delito. Este es un manual que se encontró en una casa donde habían armas, habían pasamontañas, trajes de policía, etc. Fíjese, preparación para un delito. En general, todo asalto tiene una cierta preparación, dice, ¿qué consiste? Primero, elección del blanco. Y ahí hace la especificación. ¿Se ve? Esta fase
Puede llevar meses, días o apenas unos segundos. Es la fase en la que el delincuente elige a quién atacar. Sí, uno. Vamos al segundo punto. Identificación del blanco. Esto ocurre luego de elegir el blanco. Generalmente es el más débil, el más distraído o el que tiene lo que el delincuente busca, como ser dinero, modelo de auto, etc. En un tercer punto hablan del periodo de vigilancia que se debe hacer. El periodo en el que el delincuente evalúa la situación antes de atacar. Y acá no termina porque estamos en la parte de preparación para un delito en este esquema redactado aparentemente por esta gavilla. Cuarto punto, planeamiento. El delincuente tiene todo lo que necesita y ahora planea cómo será el ataque. Es decir, de día, hora, lugar, forma de abordarlo, las armas, etc. Quinto punto, ya hablan propiamente del ataque. El delincuente ataca. En esta fase ya no hay cómo hacer prevención, dice. Y menos del 5% de las acciones de interrupción tiene éxito. Y luego, como último punto, mencionan el escape. Todo delincuente planifica escapar y busca la mejor vía para esto. Imagínense lo que estamos leyendo. Es un documento, como les decíamos, encontrado en una vivienda donde se hizo un allanamiento, donde hablan de el concepto propiamente de los delincuentes, desglosan un poco y van dividiendo lo que tiene que ver con, ahí vemos tipo de delincuentes, etcétera. Bueno, esta hoja estaba en una de las piezas donde se hizo este allanamiento en Fernando de la Mora. Y vamos a remontarnos al asalto que se cometía en el estacionamiento de un conocido shopping donde se alzaron con 100 millones de guaraníes aproximadamente. Ese mismo grupo tendría este manual, estas reglas como un ABC para perpetrar diferentes golpes. Y se habla de diferentes golpes porque se encontraron varios vehículos, se encontraron pasamontañas, se encontraron armas de diferentes tipos e incluso un uniforme militar, un uniforme policial también. Y queremos compartir con ustedes la entrevista justamente con la fiscal Ruth Benítez, que detallaba todo lo encontrado en esta vivienda de Fernando de la Mora, donde además se produjo la detención de 2 personas. Se incautaron varias evidencias relacionadas al asalto realizado ayer a la empresa Mostaza en el Shopping del Sol. Encontramos el atuendo en sí, el kepis, tapabocas, el zapato, coincide plenamente de acuerdo al circuito cerrado obtenido ayer en el asalto. Así también el vehículo con características similares al utilizado el día de ayer. Chapas varias, cédulas de identidad, herramientas para reducir vehículos. ¿Armas? Armas de fuego, también un uniforme de la Policía Nacional y una chaqueta militar. Lo que sí les puedo adelantar es de que los contratos que fueron firmados no correspondían a las personas que fueron aprehendidas. Las personas que fueron aprehendidas acá totalmente ajenas a los firmantes del contrato. ¿Por ahí que alquilaron? Febrero. En febrero del 2020. Doctora, ¿podemos presumir que el otro vehículo, el Toyota Alex, que también fue anunciado como robado, estaba siendo preparado para otro hecho delictivo? Y nada se puede descartar. Estamos en una etapa muy incipiente de la investigación, pero ¿qué hacía un vehículo robado acá en manos de personas que tienen frondosos antecedentes? Saque usted las conclusiones, ¿verdad? Con respecto a los vehículos que se encontraron, vemos esas imágenes y quiero que veamos justamente el circuito cerrado y el automóvil, ¿sí?, encontrado en esta vivienda. Ahí se ve en el circuito cerrado que utilizan un vehículo blanco, un Mercedes-Benz, ¿sí?, y ese mismo vehículo sería el que se encontró en esta vivienda. Le sacaron la chapa ya no está, pero hay otras características que apuntan a que se trata del mismo vehículo. Este vehículo, lujoso, de alta gama, no fue denunciado como robado. Aparentemente pertenecía a un empresario de la zona ya del Guairá. ¿Qué fue lo que pasó según lo que nos explica la policía? Se trataría de un vehículo clonado, ¿sí? Le robaron la chapa y consiguieron un vehículo con las mismas características. El comisario Sanabria justamente explica ese detalle. Este vehículo fue robado el 16 de marzo del 2016 en Brasil y fue utilizado justamente ayer para el atraco que hubo ahí en la inmediación del shopping, ¿verdad? Este vehículo aparentemente tiene su matriz o su mellizo tiene hacia la zona de Villarrica. Este vehículo se utilizó los datos, utilizó la chapa de ese vehículo, que también fue denunciado como robado, la chapa de ese vehículo en el 2016. ¿Sabe? El famoso vehículo clonado, entonces. Así mismo.
Sería toda una estructura que, además de la parte teórica que ya compartimos con ustedes, también tiene todos los elementos para llevar adelante diferentes golpes. Claro, la pregunta será, ¿dónde están los demás? Porque hasta ahora hablamos de 2 detenidos, sin embargo la gavilla estaría compuesta por al menos 5 a 6 personas que de momento seguirán siendo buscadas, Carlos. Claro, de hecho 4 operaron en forma directa con armas largas y cortas y uno que estaba conduciendo justamente ese vehículo Mercedes-Benz, cuyas características coinciden plenamente con la utilizada en este atraco, pero ya la pericia va a determinar si corresponde o no. Muchas gracias, Mariano, por este reporte. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una breve pausa en 24 horas, ya volvemos.